uno, ya. Hola, bienvenidos a un nuevo video. Él es Eric, yo soy Ricardo y esto es Insanamente. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos un tema bastante interesante que es el de Star Wars. Sé que muchos ya lo han visto y conocen la historia y el lore de esta gran saga. O eso ustedes creen. Esta gran saga creada por el genio productor del cine George Lucas. Bueno, hay que aclarar algo antes de todo esto. Vamos a hablar en base a las películas que él creó y no las nuevas sagas que salieron después de la compra de Disney. Ni tampoco las novelas gráficas. Aunque si nos vamos por novelas gráficas, podemos tener la novela gráfica de Totoro. Ah, no es cierto, ¿verdad? Te equivocaste. Perdón. Pero en cierta manera se nos ocurrió este tema porque se nos hizo interesante en cierta manera porque es un lore muy grande. Porque estamos hablando en especial de que probablemente va a existir el episodio 10, el regreso de los Jedi. Pero no nos vamos a enfocar en los Jedi, sino nos vamos a enfocar en una parte primordial. No estamos hablando del sable negro de los mandalorianos. Tampoco estamos hablando del sable morado de Mace Windu, que él manejaba dos tipos. Ni tampoco nos vamos a ir por los sables blancos ni los sables color amarillo. Nos vamos a ir por un solo tipo de sable y tocando tal vez algunos temas importantes o tal vez especulaciones sobre la intrusión del Sith al lado de los Jedi. Es un muy buen tema. No me acuerdo, pero hay un Lord Sith que se pasó al lado de los Jedi en el lore, no me acuerdo cómo se llama. Hubo un relajo en esta historia, ¿no? De que comenzó siendo un Jedi, la clásica, fue corrompido, los Jedi lo capturan, sufre amnesia, se vuelve a pasar al lado de los Jedi, descubre la verdad y se vuelve a pasar al lado de los Sith. Es un rollo, está bastante interesante. Pero en este caso vamos a hablar algo un poquito menos profundo, algo más ligerito. El detalle es que tal vez también es una situación, supongamos, ya que la mayoría debemos identificar dos cosas importantes. En el lado de los Jedi manejan la verdad, el honor, la justicia, cosas que son del lado del bien. Y los Sith manejan cosas que son del lado del mal, como la ira, el terrorismo, el asesinato, el control, todo. Por eso, para cuando alguno de los Padawans sean Sith o sea Jedi, cuando llegan a obtener su cristal Kyber, en el momento de obtenerlo y crear su sable de luz, es cuando existe esa pequeña diferencia, esa fracción, esa división. Si ustedes se han dado cuenta, en el lado Jedi siempre existe el Jedi, el maestro, con un Padawan. Y toda la orden Jedi tiene un maestro y un Padawan. Pero en el lado de los Sith, no. Porque en la novela gráfica existía el mundo de los Sith, donde todos eran felices, guiño guiño, hasta el punto en el que alguien quería ser el líder. Y para poderlo lograr, ¿qué crees que pasó? Todo lo que pasaba en las películas. La lucha del poder, tenía que eliminar uno al otro. Sí. Y aquí es importante que nosotros debemos ver, para cuando un Padawan de lo que son Lord Sith o Darth Maul o cosas así, para poderse convertir en un Lord Sith, la fase final o la última prueba que tienen que hacer para convertirse en un Lord Sith es corromper un Kyber. No. El Cristal Kyber es lo más sencillo que ellos pueden hacer. Es matar a su maestro Sith.
para poderse convertir en un Lord Sith. Si ustedes lo ven, jamás Luke Skywalker, tengo hambre, una Whopper, patrocina unas Burger King. Luke Skywalker jamás llegó a ser un Lord Sith. Jamás. Darth Vader Jamás pudo ser un Lord Sith hasta el último momento, cuando mató a Lord Palpatine. Solamente trascendió o ascendió a ser un Lord Sith. Tenía toda la fuerza de un Lord Sith, muchas habilidades, pero jamás fue un Lord Sith hasta el final de su vida, cuando mató a Palpatine antes de que matara a... No, perdón, me equivoqué. Luke Skywalker es el bueno, Anakin Skywalker, que es Darth Vader, perdón. Dejen en los comentarios quién la cagó primero, pero pues bueno. Pero en cierta manera, yo difiero en ese punto, por en cierta manera, si realmente mató a Palpatine, que más adelante sabemos que no es cierto, que al final siguió vivo en las últimas sagas. ¿Palpatine murió? No, sí siguió vivo. Palpatine estaba vivo. ¿Murió? Se enfrentaron en las últimas sagas. No. En las últimas sagas, en la que es el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9, en el capítulo 7, o la de Roger. No, esa fue un del capítulo... Una precuela de cuando... fue la princesa... No. Es intermedio entre la precuela... No, Roger One, donde sale Diego Luna siendo el capitán y que salva a una princesa de una nave destruida por Darth Vader, es cuando es el episodio número 3. Cuando está persiguiendo Darth Vader a su propia hija, sabiendo que no era su propia hija. Pero si ustedes se ponen a pensar en eso, ¿cómo es que se dio si eran hermanos? No se dieron, pero sí se besaron. No lo sabemos. Está raro esto de... Ahí sí se le fue... Perdón, divagamos demasiado en ahí sí se le fue la mano a George Lucas con esa última parte de poner a dos hermanos, ya saben, norteños, ya saben. Pero la de Roger One es un interludio, ¿no? A lo que fue el episodio 6 de la... Episodio 3 y episodio 4. 3 y 4, sí, cuando les consiguen los planos de la estrella de la muerte. Es el interludio, cómo consiguieron. Es como lo de Clone Wars, la serie animada que tenía Jetix. ¿Cómo se llama? Disney XD o Jetix. Disney XD. Es lo mismo, es un interludio del porqué de los procesos. Ya saben que las películas de Star Wars, todas, tienen una cronología separada, o sea, tienen un proceso de tiempo bastante adelantado. Por ejemplo, del proceso de la película 1 a la película 2, hay un hueco de tiempo que nadie sabe qué pasó ahí. En el episodio 1, cuando llegan a conseguir a Anakin, en el primero con las minoclorias, así ganando la carrera del desierto, y donde le dice ¿qué? Su dueño de Anakin, no sirven sus cosas de Jedis, cuando le hace Qui-Gon. Sí, funciona. No, me lo vas a dar gratis. Y él, eso no funciona conmigo. En cierta manera, cada película tiene un cierto lapso de tiempo distinto. O sea, tienen una línea de tiempo corrido, pero hay huecos entre cada película en el que te quedas con la duda de cómo sucedió. Por ejemplo, la de Roger One o la de Clone Wars, nadie sabía de dónde salían los Clone Wars o quién eran Clone Wars en un principio. Ahora salieron estas series, y es cuando te explica que, por ejemplo, los Clone Wars son clones del mejor cazarrecompensas de la galaxia, de Boba Fett, ¿no? ¿Y Boba Fett qué es? Es un Mandalorian. Otra de las series salió. Bueno, haciendo un paréntesis, no es para hacer spoiler ni nada por el estilo.
sé que tal vez no están muy contentos muchos de los fanáticos con las decisiones que han tomado Disney hasta cierto punto. El episodio 9 ha sido una botanera, para no decir otras cosas. Más ahorita que los hermanos Russo llegaron a tomar la decisión de tomar los mandos o para poder hacer bien las cosas, cuando desarrollaron lo que fue Mandalorians, va la parte de la historia. Y si ustedes se dan cuenta después del episodio 2, bueno, en la segunda temporada, en el final, que sale sale Luke Skywalker salvando al Mandaloriano y a Grogu, bueno, a Yoda bebé, como la mayoría de las personas lo conocen, que no se saben su nombre, pero es una persona adulta en un cuerpo de bebé, tiene 50 años. 50 años. Ustedes véanlo. O sea, la evolución en ese tipo de raza para ser un Jedi es abismal. Demasiado. ¿Cuántos años tendría Yoda para haber tenido? Ya lo dijeron que no me acuerdo, tenía como 400 o 500 años de vida el ¿cómo se llama? Yoda. ¿Qué? A ver. Esperen, momento técnico. No creo que porque nadie lo dice. Simplemente dicen que es 900 años. 900 años tenía Yoda. Estamos hablando desde la primera... O sea, estamos hablando que, supongamos, 900 años, transformémonos en años humanos. Si Grogu tiene 50 años y se ve como un niño de 5, si le pones 100 años tendrá 10. Entonces Yoda tenía 90 años. 90 años. En años humanos. Haciéndole un cálculo aproximado. Pero ya no salimos mucho del tema. Nosotros íbamos a hablar de la infiltración de los Sith, o una suposición que existió. Estamos hablando del mundo Sith, que hubo una destrucción masiva. Y muchos de ustedes sabrán o pensarán quién es, por la evasión, porque sabía manipular y porque por él Palpatine tuvo todo el poder de la República. Es un dato interesante eso, porque en cierta manera se nota y resalta la forma en que los Sith manejaban el poder, la fuerza. ¿Saben? Los Jedi se muestra con el movimiento de mano, el control mental, que no era muy bien visto entre los Jedi, porque era como algo degradante el hacerlo. Pero en cierta manera... El dominar la mente, no mover los objetos. Exactamente. Porque pues así fácilmente cuando te hace falta papel, ya no se lo pides a nadie. Exactamente. Quien no ha querido ese poder, pónganlo en los comentarios. Estaría interesante que la fuerza por el papel. Pero el poder de controlar la mente de otras personas, o más bien, no es el control mental, sino es el cambiar la perspectiva, la decisión y las decisiones de las otras personas en base a las necesidades de la persona que está usando esa fuerza. Es donde se nota más la diferencia entre los Sith y los Jedi en la forma en que manejaban el poder. Como se menciona desde un principio, los Sith buscaban el control, buscaban el poder, buscaban el tener del todo. Y los Jedi es ser parte del todo, no controlarla, sino ser parte del todo y aprovechar del todo. Pero los Sith es de todo es para mí, todo es mío, y es donde resulta y resalta lo que mencionó él, de que para convertirse en Lord Sith hay que eliminar a su maestro. ¿Por qué? Porque es una muestra de poder, de control de la fuerza. Pero aquí el punto más importante era si el maestro quería dejar que su Padawan ascendiera. Exactamente. Es donde entra mucho el choque de ideas. Por ejemplo, todos los Lord Sith, cuando aceptan a un Padawan, a un aprendiz, todos ellos saben que en algún momento de su vida van a ser traicionados. Todos, sin excepción alguna. Sabían que sus Padawan los iban a traicionar. Por eso es que muchos de los Sith, ejemplo, Palpatine,
tenía ¿cómo se llamaba el primer? ¿Conde Dooku? Conde Dooku. Él sabía que lo iba a Y el traicionar. Conde Dooku creía que era ya un Lord Sith porque le habían asignado a su orden al Capitán Grievous, Ujú. y él se creía que era un asesino de Jedi, creyéndose un Sith, porque pues al final de cuentas simplemente era un ser que se había sido totalmente mutilado, destrozado y puesto en una máquina. Suena Warhammer 40.000, pero no es el caso. Tal vez Warhammer 40.000 copió algunos datos. No lo sabemos, ese será otro punto de debate para otro video. Déjenlo en sus comentarios. Pero hay otro punto interesante que está mencionando él es eso. Desgraciadamente, Palpatine sabía que de Conde Dooku lo iba a traicionar, y hubo escenas en las que incluso Conde Dooku lo llegó y lo mencionó, de que iba a eliminar a su maestro para convertirse en el nuevo Lord Sith. Pero, Pero ¿episodio 1 o 2? ¿Es en el episodio 1 donde muere Dooku y muere Qui-Gon? en el 2, Qui-Gon muere en el 1, en la batalla del planeta de Naboo. Leia, Naboo. No, Sí. Qui-Gon muere en el... Dooku muere en el... Dooku muere en el... Creo que en el Senado. No, Ahorita donde está el Senado, ¿no? Dooku muere en... Dooku, tanto como Dooku como Darth Maul... No, Darth Maul muere en la 2. Dooku muere en la 1. Aquí el punto es que si no se... No. Sí, Dooku no muere en la 1. Vamos a busquemos. investigarlo. ¿Quién muere primero? ¿Dooku o ¿cómo se llama? ¿En qué episodio muere Conde Dooku? No. En el episodio 3. Te dije. Ok, sí, ya. Espérenme, no, sí, estoy confundiendo. Pero bueno, vamos a retomar el punto, vamos a retomar el hilo. En el episodio 1, donde se ve que... Espérate. El episodio 1 reclutan a Anakin. Sí, recluta En el episodio 2 muere Qui-Gon, porque es donde Anakin conoce a Padme, su futura esposa. Y en el episodio 3, aquí es lo más chistoso, donde Anakin donde mata a Dooku. exactamente, donde mata a Dooku y pierde su brazo. No, Sí, él se lo corta. ok. Él se lo corta, y es cuando en este caso, Influenciado por Palpatine. exactamente influenciado por Palpatine, se enfrenta a de Obi-Wan y cae cae en desgracia en el... ¿Cómo se llama ese planeta? Se me fue. Ay, no me acuerdo. Donde quedan todos los androides, se me fue el nombre. Bueno, Es de lava. ajá, ahí cae y muere Padme, y nacen los gemelos. En ese Y 3, muere Padme. exactamente. Por culpa de Anakin. En el 3, para avanzar el 4 de Star Wars, es cuando aparece Roger One. Ahora, antes de avanzar, regresemos a las películas episodios 2 y 3. En ese interludio es cuando aparecen los clones. Ahí es donde se explica por qué sucede el Clone War. Porque era una forma más sencilla de pagar y no estar construyendo y pagarles a Era más fácil hacer clones repúblicas, revolucionarios, no. Separatistas. separatistas. Era para evitar dañar, estar pagando todo lo de los separatistas que estaban con el Imperio. Recuerden que en ese momento estaba dividido la galaxia en dos, el Imperio y la República. La República quería tener todo como en paz y con cosas así, hasta que obtuvo el poder Palpatine, el canciller Palpatine, y se volvió el comandante supremo, y se volvió el Imperio. Y es cuando empieza la persecución y dan la Orden 66. Exactamente. Entonces, retomando el tema, que el 7 mañana íbamos a hablar de este tema y vamos a hablar de la intrusión. Y vamos a hablar de la intrusión de los Sith.
Pero tomando todo esto como preludio, como Roger One, que estuvo más o menos y que va a haber una secuela también por ahí, dicen, porque sí la va a haber. ¿Eres mago? No, ya están sacando anuncios. A ver cómo va, a ver cómo lo va a tomar. Ok, tenemos en cuenta que tal vez en todo esto alguien que estuvo manipulando todo, y podremos decir que es un Lord Sith supremo más poderoso que Palpatine, es el Gungan. Chihuahua, ¿sí no lo había escuchado? Es su raza. Quería que adivinaran ellos. Oh. Lord Jar Jar Binks de la raza Gungan del planeta Naboo. Yo pensé que me equivoqué, pensé que era, he dicho otro nombre y dije, ¿cuál? Eso nunca había conocido. Sí, ya sé quiénes son los Gungan. Gungan, algo así. Bueno, estamos hablando que tal vez muchos pueden decir que no es un Lord Sith, no es nada, pero ustedes díganme, ¿qué habilidad para evitar tantos problemas, manipular a las personas y que lo manejaran, que es un tonto? Muchos de ustedes van a decir que no es un Sith, porque ningún Sith permitiría tal humillación, que lo consideran como un idiota. Pero después de la destrucción del planeta de los Sith, que entre ellos se mataron y se liquidaron entre ellos, ¿qué opciones podría tener una persona con grandes ambiciones? Pongámoslo así. Ustedes tienen el poder, son fuertes, pero saben que pueden ser objeto de ataques. Por eso, esto es una representación de la 4T. ¿Qué tiene que ver eso? Pero bueno, no sé. Porque todo el mundo votamos por un idiota, pero al final de cuentas, vean su desastre que hizo. Ok. Hashtag comercial. Ok. Nos podemos meter en pedo. Sí, mejor dejémoslo así. Sigamos hablando de Jar Jar Binks y la teoría de que en cierta manera se puede considerar como un posible maestro Sith oculto, escondido tras una fachada de el payaso, ¿no? Pero vamos a ponerlo así. Imagínense que, como lo mencioné, son objeto de persecución, de destrucción. Entre tu mismo gremio. Entre tu mismo gremio, tu misma gente. O sea, esto lo ves en tu misma oficina, güey. O sea, la que está al lado vendiendo toppers, güey, no va a dejarte venderlo de better, güey. O sea, date cuenta, carnal. Chafra. Amor. Patrocinio. Mary Kay, cualquier cosa. Límpiate los labios así de rojo. Hice una zorra así. Perdón, continuamos. En cierta manera, yo sé que el mismo George Lucas ya ha dicho y mencionado muchos en sus tweets y sus comunicados que no es cierto, que solamente son suposiciones y teorías, que no tiene nada que ver, que solamente es un personaje extra de la historia. Pero si George Lucas lo hubiera asumido, la historia hubiera cambiado muchísimo. ¿Qué novela tendría Jar Jar Binks para llegar a ese punto de poder manipular, entrar hasta los cuarteles de los Jedi y actuar como si nada, ser un personaje de trasfondo, o sea, un NPC que nadie pela, nadie entiende, nadie le hace caso, y sin embargo está ahí y sabe todo. Y sin embargo, él en el episodio 3 o en el último, en el Congreso, faltaba el voto de Naboo, donde Padme fue convencida por su canciller. ¿Quién creen que era? Jar Jar Binks era su canciller. Y por él, Palpatine obtuvo todo el poder. Eso es lo que les mencioné. Control total del mundo. Pero en cierta manera, como se menciona, ¿qué historia hubiera salido si realmente
ya está el nombre de Jar Jar Binks. de George Lucas, hubiera tomado esa historia, esa teoría y hubiera creado... ¿Qué haces? Estás aburrido, se nota. Hubiera tomado esa teoría de los... Sin comentarios, iba a decir una tontería. Hubiera tomado esa teoría creada por los mismos el fandom y hubiera creado un trasfondo más profundo para ese personaje que se hace pasar por el payaso de la historia para ser un ser oscuro completamente poderoso. Para controlar. ¿Cómo me explican que Jar Jar Binks en el episodio 2, cuando muere Qui-Gon, evita la guerra cuando salen todos los Gungan? O sea, convence a su propia raza a salir a pelear contra contra los separatistas, todos los androides, todos los droides en los campos en el planeta de Naboo. Los campos de Naboo. ¿Cómo es que los convence? 2. ¿Cómo evita tales explosiones? ¿Cómo destruye un tanque de los droides? ¿Cómo? Explícame. Si no eres un maestro Jedi, no eres un veterano de los clones, no eres un soldado experimentado, ¿cómo lo logró? Muchos dirían que es suerte, mucha suerte, pero yo digo que es demasiado. O sea, en todas las películas en las que salió Jar Jar Binks, todas, sin excepción alguna, a pesar de ser payasadas y tener momentos graciosos, todos fueron momentos clave. Por ejemplo, en los campos que menciona de la batalla de los campos de Naboo, literalmente estaba colgado de un tanque cargado con granadas eléctricas y por azares del destino las desengancha. Ok, entiendo que hay un cierto nivel de suerte, ¿no? Para decir, ok, pasan las cosas porque pasaron y se alinean los planetas, se podría decir. Pero veamos un poquito más a fondo. ¿Cómo rayos logra hacer eso sin hacerlo por voluntad propia? Ahora, ya ni los Jedi ni los Sith tienen ese poder para hacer algo pero así. El humano sí. Y ustedes van a saber cómo. Si ustedes han visto películas de Jackie Chan y las diferentes variantes de lucha, UFC, Full Contact, Muay Thai, Karate, Aikido, todo tipo, la técnica del mantis, la garra del tigre, la garra del dragón. Hay una... Pendejo. Hay una técnica que en ciertas cosas, hasta en Naruto, si son fanáticos de Naruto, la técnica del borracho. ¿Qué tal si él aprendió esa técnica y es una técnica exclusiva de los Sith, de los más antiguos? O no necesariamente tiene que ser de los Sith, a lo mejor es una técnica que aprendió de otras razas. En la que no sé, los Gungan. O sea, literalmente los Gungan no pelean así. Es que tampoco te dicen mucho de los Gungan. O sea, nada más sabes que viven en Naboo, estaban en guerra con los de la Tierra. ¿Cómo se dice nabucodonoscienses? ¿Cómo se diría? Justo estaba pensando lo mismo. Nabudenses, nabucodonesenses. A ver, si es un hombre se le dice nabudons, y si es una mujer es bubona. No lo sé. En los comentarios déjenos cómo creen que se les podría decir a estas personas. Bueno, esa es... En cierta manera, no te dan mucho lore de los Gungans. O sea, nada más te dicen que viven en el planeta de Naboo, viven bajo el mar, viven en una sociedad que está en guerra con los de arriba, y ya. Y su voz, su vocero, es el Jar Jar Binks, nada más. Y tuvieron que pasar muchas cosas. Aunque también en su pueblo lo desterraron por idiota. Lo mismo, la técnica del borracho, lo que estaban pintando, o sea, tú ves a un borracho y no vas a saber si es un maestro de las luchas. Bueno, ahí lo tienen cuando Facundo hacía sus cosas y llevaba, ¿cómo se llama este güey?
Era un maestro de filosofía. Ay, no me acuerdo es Facundo vestido de un viejito. No, ese es el duende, Jaime Duende. ¿Cómo se llama? Espéreme. Tú continúa. Pero bueno, piénsenlo. O sea, ¿qué historia hubiera sacado George Lucas si hubiera tomado esa teoría? El cambio de tuercas que tendría completamente la saga. Cambiaría muchísimo y radicalmente la historia que se conoce ahora. No estaría exactamente los episodios 4, 5, 6, 7, 8 y la 9. No, es que había del episodio 3 al 6. Y todo el mundo nosotros decimos, el 3, el 4, no, el 4, el 5 y el 6. Pero cambiaría radicalmente la historia. Si lo hubiéramos visto, si nos hubieran puesto episodio 1, luego episodio 2, episodio 3, luego 4, 5 y 6. No, estoy hablando de si Jar Jar Binks y George Lucas hubieran tomado este personaje como un personaje oculto y lo habían desarrollado poco a poco y que vaya surgiendo. Es que están saliendo cosas en las nuevas novelas gráficas que están saliendo de Star Wars con respecto a los Jedi y todo el estilo de cómo van evolucionando. El problema y las técnicas secretas que tenían los Jedi y las técnicas prohibidas que tenían. Entonces podría ser una técnica prohibida que estaba solamente enfocada para la infiltración. ¿Qué tal si era un gran espía y al final de cuentas, pues, después de la destrucción y todo, pues, ¿tú qué harías si se están matando entre ustedes simplemente para tener el poder? ¿Huir o pelear? Pero sabes que no eres el más poderoso. O tal vez sí, y no lo quieres demostrar. No lo sabemos. Al final de cuentas, lo que tenía Jar Jar Binks era un poder de convencimiento, tal vez por idiota o porque pensaban que, pues, una persona como él, ¿qué daño podría causarle a la República? Y entregó toda la República a un solo persona. Por eso, cuando gran parte de esas situaciones, uno de los consejos que hicieron es intentar destruir las fábricas de los separatistas, que eran lo que construían los droides, y fue parte orquestada tanto por el canciller Palpatine como también por los consejos del Gungan. Aunque también debemos tener en cuenta que todos los Sith tienen los ojos amarillos. Y bueno, a lo mejor tenía cirrosis. No creo. A menos que haya estaba en el agua, comiera mucho pescado y se le haya gusanado el hígado, pero no sabemos cuál es la fisiología de un Gungan. Pero en cierta manera hubiera sido interesante, la mera verdad, en mi opinión hubiera sido interesante que George Lucas hubiera tomado esa teoría, esas ideologías de los fans. Yo sé que hay muchísimas teorías, sé que muchos querrían que George Lucas les hicieran caso y les llevaran sus ideas a la pantalla, pero yo creo, y en mi opinión creo que hubiera estado genial que George Lucas hubiera tomado esta teoría del Jar Jar Binks como un Lord Sith secreto para hacerlo más grande el lore, ¿no? De que, pues, un Lord Sith oculto que nadie conocía, que se hace pasar por un payaso, que controla las cosas desde tras bambalinas, sin que nadie lo sepa, controlando ambos bandos, tanto los Sith como los Jedi, llegando a un punto en el que los destruye a ambos y se hará salir con el poder. ¿Cómo sería su sable de luz de Gale? A lo mejor ni siquiera tendría necesidad de usar un sable de luz, si ya hacía tantas locuras y nada. ¿Eso no les recuerda a Jack Sparrow? Eso exactamente. Ustedes, les tengo una pregunta para el siguiente episodio. ¿Quieren hablar de Darth Talon? ¿Saben quién es Darth Talon? Se los recomendamos que lo busquen. Es bastante interesante. También podemos hablar de las técnicas de espada de los Jedi y de los Sith, y hablar también de las que estaban prohibidas por ambos, porque hay varias que están bastante
bastante interesantes las Aunque series, ¿eh? aquí tenemos una historia importante. Bueno, no es una historia, es simplemente una observación. Entre los Jedi, que hasta ahorita tengo entendido, hay 9 escalones o 9 niveles de combate Jedi. ¿Quién dominaba esos 9 escalones? ¿Por qué Obi-Wan se volvió tan poderoso y Luke Skywalker también se volvió tan poderoso y él vuelve a intentar hacer todo lo que es de nuevo la Orden Jedi? Hay algunos que nacían con la habilidad del escalón número 5 y pues superaban al 1, 2 y 3 y 4. Pero hay uno en especial hablando en esto que tanto como Lord Palpatine, Obi-Wan, y que alcanzó ese poder también Darth Vader, hay uno más que alcanzó ese nivel, pero lo podríamos hablar en un futuro video. Ustedes déjenlo en sus comentarios. Esos niveles son muy buenos, las técnicas también son muy buenas, y también podríamos hablar de las técnicas prohibidas de los Sith, de los Jedi. ¿Por qué los mandalorianos no podían controlar la fuerza aunque podrían haber sido muy buenos? ¿Y cómo es que en cierta manera Un mandaloriano se volvió un Jedi. ¿Sabías que por qué es? Bueno, para ¿Y cómo se consigue un Kyber negro? muy buena pregunta. Pero, ¿sabían ustedes cómo se inició la guerra entre la República y los separatistas? ¿Quién fue el detonante o qué fue el detonante? De hecho, lamentablemente salió en Mandalorian. Exactamente, ahí lo dice. Y ahí es donde nace el sable negro, que también... No sé, ya había salido antes. No. Sí. Sí, cierto, sí, ya me acordé. Tiene razón. El sable negro, o bueno, al final de cuentas, el dueño del sable negro lo obtenían a través de perdiendo un duelo. Si el oponente era mucho más poderoso que tú, más hábil, entregabas el poder de el sable negro, que representaba el trono de Mandalorian. Entonces ahí es donde nosotros en Mandalorian vemos que pues, como un negro que no tiene ni poder de sí ni nada por el estilo, tiene un sable negro. Exactamente. Dudas, muchas dudas. Pero bueno, aquí también otra pregunta. ¿Ustedes saben por qué los mandalorianos no pueden controlar la fuerza? ¿sabías que el metal que los mandalorianos utilizan es el único metal que puede repeler los sables de luz? Sí, se me fue el nombre del metal. Te iba a decir que era mitrilo, pero eso es en las en ovas de ficción japonesas. ¿Cómo se llama? En los comentarios pónganos el nombre del metal. ¿Cómo se llama el metal? Que lo pongan en los comentarios a ver si se lo saben. Pero bueno, muchachos, los dejamos con estas preguntas. Esperemos que les haya gustado. Estamos viéndonos en el siguiente video. Él es Eric, yo soy Ricardo y esto fue... Ya me acordé, perdón, tenía que verlo. Empieza con B. Esto es Insanamente. Nos vemos. Oigan, antes de que corte, perdón. Tiempo. Síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, OnlyFans y todo. Subimos pies y todo, tal vez así pintados como Instagram, si fuera editado. De pies. Hacemos Instagram de pies. No es cierto. Saludos. Página azul también de pies, ¿eh? Ya saben. Adiós.